El capítulo 4 de Santiago titula La amistad con el mundo. Amén. Hemos leído, hemos abierto nuestras Biblias en Santiago capítulo 4. Gloria al Señor. Y vamos a dar lectura nuevamente al versículo 4. Dice la palabra del Señor: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, gloria al Señor. Esa es, hermanos, nuestra posición. Si nosotros somos, y vamos a aprender a qué se refiere la Biblia con esta amistad con el mundo, pero cuando nosotros caminamos, amén, cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, automáticamente dice la palabra, dice que nos constituimos ¿en qué? En enemigos de Dios, imagínense, en adversarios, ¿no? De Dios. Entonces la palabra, y vamos a ver, hermanos, encontré un montón de versículos y creo que muchos no los incluí, pero que nos advierte acerca de esto, hermanos. Es muy importante que nosotros como jóvenes, amén, cristianos, podamos marcar una diferencia, amén, y podamos ir en contracorriente de este mundo, amén, gloria al Señor. Y es interesante que aquí Santiago, amén, está exhortando y les dice, ustedes son unas almas adúlteras, les dice aquí a la iglesia. Y eran iglesia, hermano, porque las cartas eran dirigidas al pueblo de Dios, a los hermanos que estaban en otros lugares. Y en esta parte, Santiago les decía, son almas adúlteras. ¿Acaso no saben que si ustedes se hacen amigos del mundo, se están constituyendo enemigos de Dios? Amén. ¿Y qué es el alma, hermanos? ¿Por qué les dice almas adúlteras? Como sabemos, hermanos, y tal vez varias veces hemos explicado que el alma, hermanos, es el centro, amén, es de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de quiénes somos nosotros. Nuestro pastor siempre nos enseña. Hay una diferencia entre alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo nos da conciencia de lo material. El espíritu nos da conciencia con Dios, amén. Si nuestro espíritu está despierto, amén, el Espíritu Santo despertó nuestro espíritu, tenemos conciencia de Dios y entendemos la palabra, podemos orar, amén. Y el alma, hermanos, es aquello que nos da conciencia de nosotros mismos, quiénes somos nosotros, amén. Y el alma es el centro de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, amén. Entonces, cuando dice almas adúlteras, aquí se refiere, amén, que nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros pensamientos no están en Dios, sino que está siendo infiel a Dios, amén, con el mundo, amén, gloria al Señor, que nuestra voluntad, nuestros pensamientos, amén, está siendo gobernado, amén, por el mundo. Entonces, Santiago exhorta y reprende duramente, amén, aquí a la iglesia y le dice, son almas adúlteras, ustedes no saben esto, dice, ¿no? Que si son amigos con el mundo, se constituyen en enemigos de Dios, amén. Y para definir mundo, hermanos, hay tres conceptos diferentes, amén, que la Biblia nos habla, amén. Uno es esta palabra que es tebel, que se refiere, cuando tú lees en alguna porción de la palabra mundo, se puede referir a una de estas tres definiciones. La primera es tebel, que es planeta, globo terráqueo, mundo entero y sus habitantes, amén. Se refiere al mundo físico. Amén. La segunda definición, que es aión, se refiere a un periodo indefinido, largo, con énfasis sobre las características más que su duración, dice, amén. Cuando decía el Señor Jesucristo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, amén. Se refería a esto que dice aquí, un periodo indefinidamente largo. Y el 3, hermanos, que es el que nos interesa y que hoy vamos a estudiar, es esta palabra que es cosmos, amén, que, bueno, tiene varias conceptos, por así decir, o palabras que lo definen. Primeramente, arreglo, ordenado, decorar, de ahí viene todo lo que, la palabra cosmetología, amén, deriva de esta palabra griega que es cosmos, pero también se refiere a la tierra y el mundo secular. Se refiere al modo de vivir y de pensar que gobierna esta tierra. A eso se refiere, amén. Y en esta parte, hermanos, es muy interesante porque fui a buscar la definición original
en Santiago 4:4 cuando dice, y volvemos a leer, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando fui aquí a la definición de mundo, cuando dice la amistad del mundo es enemistad con Dios, mundo, hermanos, en el griego esta palabra originalmente es cosmocrator, que significa gobernante del mundo, señor del mundo. En otras palabras, en realidad, cómo se debería traducir o cuál sería la interpretación es, ¿no sabéis que la amistad con el gobernante de este mundo? Amén. La amistad con Satanás y su gobierno, amén, que se refiere al mundo que él gobierna, y vamos a entender, amén, que dice la palabra, y también estudiando un poco el concepto, que en el Nuevo Testamento se describe al mundo alejado y opuesto a Dios y que descansa sobre el poder del maligno. Amén. Es muy interesante, hermanos, porque aquí lo que decía Santiago, les decía, son almas adúlteras, la amistad que ustedes tienen con el diablo, o sea, con quien gobierna el mundo, los hace enemigos de Dios, porque el diablo es, ¿qué? Es adversario de Dios, amén, es enemigo de Dios, no tiene, Jesús decía, Él no tiene parte conmigo en nada, amén, que Satanás se opone a todo lo que es Dios y viceversa, amén. Entonces, aquí eso estaba diciendo Santiago, almas adúlteras. Sabemos que el adulterio se refiere a la, ¿cómo se dice? A la inmoralidad, a la, ¿cómo se puede definir? A la infidelidad dentro de un matrimonio, amén. Entonces, se está refiriendo en esta parte a la infidelidad a Dios, amén, por medio de ese compromiso o amistad con Satanás, amén. Porque todo aquel que es amigo del mundo es amigo de Satanás. Prácticamente está diciendo eso la palabra del Señor. Y eso me recuerda mucho en el libro de Juan 8, cuando Jesús les decía, ustedes son de sus hijos, ustedes son de su padre el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. Amén. Porque como hijos, el hijo siempre va a imitar lo que hace el padre. Y Jesús le estaba diciendo a los filisteos que ellos eran hijos de Satanás, en otras palabras. Y les decía, ustedes hacen lo que su padre les ha enseñado, por eso me quieren crucificar, les decía, ¿no? En Juan 8. Y eso, hermanos, qué fuerte, ¿no? Porque cualquiera que se hace amigo del mundo, se hace enemigo ¿de quién? De Satanás. Eso nos está diciendo la palabra. Por eso, hermanos, amén, el peligro, hermanos, de nosotros poder congraciar con este mundo, con la corriente de este mundo. Es un peligro, hermanos, que nosotros podamos congraciar. Vamos a entender, hermanos, y que el Señor pueda traer convicción a nuestro corazón acerca de esto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Por favor, respóndanme, si no. Amén. Ya. Gloria al Señor. Entonces, así definimos el mundo como, dice, una corriente, en un modo de vivir, de pensar que gobierna la tierra. Amén, gloria al Señor. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2. Amén. Les comentaba, hermanos, que encontré muchas porciones bíblicas que nos habla acerca de esto. Y dice Efesios 2, del 1 al 2, Pablo escribía a la iglesia de Éfeso y decía, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, miren, hermanos, cómo explica la palabra y dice que todos nosotros estábamos en esa corriente de este mundo, que nosotros estábamos muertos en vida porque pecábamos, amén, y que nosotros, dice, seguíamos la corriente de este mundo conforme, y aquí está, al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Miren lo que dice la versión NTV. En el versículo 2 dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo. Aquí lo dice más claramente porque nuestra versión dice el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Quien gobierna en las regiones celestes. Y aquí dice, obedeciendo al diablo, haciendo el deseo de la carne. Amén. Decía en la versión NTV, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Amén. Entonces, hermanos,
esa es la corriente de este mundo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesucristo no vino a condenar más el mundo, sino a que el mundo fuese salvo por él, porque el mundo ya ha sido condenado. Esa palabra, hermanos, que está en Juan 3, nos dice, el mundo ya ha sido condenado. ¿Qué nos quiere decir? El mundo ya está bajo condenación, hermanos. Toda la gente, dice, el resto de la gente vive en pecado, amén. Dice, obedeciendo al diablo, viviendo, amén, sin ningún tipo de límites, ¿no? Viviendo y haciendo los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne, dice el versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, amén. Entonces, hermanos, de esa corriente fue que nos sacó el Señor Jesucristo el día que nosotros le hemos entregado nuestras vidas, el día que nosotros hemos creído en Jesucristo, lo hemos hecho nuestro Señor, lo hemos hecho nuestro dueño, nuestro Salvador. Entonces, nosotros ahora, hermanos, vamos en corriente, amén, gloria al Señor. La Biblia habla muy claramente acerca de esto y vamos a adelantarnos un poquito. Quisiera que vayamos a Mateo 7, versículo 13 y 14, gloria al Señor. Hemos visto ahí en Efesios que habla de la corriente de este mundo y yo busqué la definición de corriente, que se considera normal, habitual, común, frecuente, ocurre o se hace a menudo, que es aceptado, que es admitido. Eso es la definición de corriente, amén. Y en la palabra nos da a entender que es aquello, como dice aquí, que es aceptado, o sea, que todos, o sea, coinciden en un pensamiento con eso y siguen ese rumbo, ¿no? Y miren lo que dice Mateo 7, versículo 13 y 14, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, la puerta estrecha, amén. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén, hermano. ¿Te has puesto a meditar en esta palabra? Dice el Señor aquí, estas son palabras de Jesucristo, nos está diciendo a nosotros, sus discípulos, ustedes entren por la puerta estrecha, ustedes caminen por ese camino angosto, porque la puerta que lleva a la perdición, que lleva al infierno, es ancha, es espaciosa, no hay obstáculos, no hay, ¿cómo se puede decir? No hay dificultades, todo el mundo tiene acceso a eso, hermanos. O sea, el camino, hermanos, el pecado realmente, como siempre decimos, es fácil de pecar, es tan fácil, ¿no? Y eso es la corriente a la que se refiere también la palabra, que todo el mundo ya está bajo condenación, el mundo entero, dice la palabra, que todo lo que vemos, amén, es temporal, que todo lo que vemos un día va a perecer, amén, pero las cosas que no vemos, esas son eternas, amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí nos habla de eso, no de esa corriente de este mundo, esa puerta ancha, ese camino espacioso que lleva a todo el mundo, hermanos, a la perdición. Esa corriente, amén, también se refiere al, como decíamos, ¿no? Que el mundo se refiere al modo de vivir, al modo de pensar, a los hábitos, amén, de un espacio de tiempo. Y eso, hermanos, vemos que el mundo entero sigue las modas, ¿no? Sigue los hábitos, la forma de vivir, que todos, o sea, todos lo hacen. Y es tan común, tan fácil. Hermanos, hay una película muy interesante que es El que cambia los tiempos, pero a mí me abrió mucho mi mente esa película, mucho. Es muy interesante porque ahí te demuestra cómo, hermanos, por medio del cine o la televisión, el pecado ha dejado de ser visto como algo malo, sino como algo normal. Que realmente desde que yo sé que todos los tiempos fueron difíciles, siempre hubo tentaciones, siempre hubo pecado y corrupción, pero este tiempo que estamos viviendo es aún, hermanos, más difícil santificarse, es más difícil consagrarse, porque realmente arrastra tanto, ¿no? Y a través de las películas, a través de la música y todo lo que nosotros podamos ver, amén, el pecado se está normalizando, ¿no? Vemos novelas, vemos publicidades donde es normal, no sé, ver infidelidad, ver inmoralidad sexual, ver chicas
predicas con poca ropa, viceversa. O sea, se ha vuelto tan normal, hermanos, que eso es lo que está corrompiendo, amén, que eso es lo que está, se puede decir, adoctrinando, está enseñando, amén, a los jóvenes y aún desde niños, hermanos, a pecar deliberadamente, a pecar sin ningún límite, amén. Entonces a eso se refiere y el Señor decía, ustedes entren por el camino que es difícil, el camino angosto, entren por esa puerta porque todos van hacia la perdición. Dice, muchos entran por ella, pero ¿quiénes van a entrar al camino de la vida, hermanos? ¿Quiénes van a entrar, dice, por la puerta angosta? Dice, son pocos los que la hallan, son pocos los que logran acceder, hermanos, amén. Entonces, hermanos, sabemos que es un camino difícil, no muchos van a aceptar, por eso hoy aquí estamos pocas personas, hermanos, porque si fuera fácil, pues esto estaría lleno, pero realmente aquí se predica la palabra sana, ¿no? Se predica la palabra de Dios, entonces esta palabra es dura de recibir, amén, pero en realidad, como alguien decía, y me gustó, y decía, en realidad la palabra no es dura. Duro es el corazón que no quiere obedecer. El corazón de los hombres es duro, que no quiere obedecer. Amén. Porque somos carne. Amén. Y como decía Pablo, el pecado mora en mí. Amén. La palabra no es dura. Nosotros somos los duros de corazón muchas veces. Amén. Pero gloria al Señor y yo te felicito por estar en este lugar porque estás, amén, obedeciendo, estás interesado en aprender del Señor y que esta palabra, amén, tú puedas ponerla en práctica una vez, amén, la aprendas. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo, Primera de Juan 5, 19, ¿sí? Primera de Juan 5, 19. Hermanos, hablábamos, amén, de que la Biblia dice, ¿no? Que antes de conocer, antes de estar en Cristo, andábamos conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, ¿no? Hay una palabra bien interesante cuando Dios llama a Pablo, Pablo relata su conversión y él dice, ¿no? Que el Señor le había dicho que él predicaba el evangelio, amén, decía, para librar, dice, a los que estaban en la potestad del diablo y llevarlos, trasladarlos al gobierno de luz, a trasladarlo al reino de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay personas que dicen, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. ¿Han escuchado? Muchos dicen, yo no estoy con Dios ni con el diablo, yo estoy ahí tranquilo, estoy bien, ¿no? Pero la palabra dice que decía, ¿no? Pablo en el libro de los Hechos, decía que Él nos trasladó de la potestad de Satanás, del poder de Satanás, a su reino de luz, a la luz admirable, hermanos. O sea, todos estuvimos en un momento en manos del enemigo. Por eso Él hacía lo que quería con nuestras vidas. Nosotros le dimos la legalidad, amén, para que Él obrara en nuestras vidas. Y eso dice en Primera de Juan 19. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esto se refiere, hermanos, dice el mundo entero, se refiere a la tierra y sus habitantes, amén. El mundo entero, incluso esta palabra que es cosmos, ¿no? Quien dirige la corriente, ¿no? El pensamiento, el modo de vivir, todo aquello es el diablo. Él es el que enseña, hermanos. Él es el que piensa, ¿no? El que hace todas las estrategias para llevar a este mundo más y más a la corrupción, a la perdición eterna. Dice la palabra que Él vino ¿a qué? A matar, hurtar y destruir. Amén. Entonces eso es lo que está obrando Satanás, que el Señor lo reprenda. Jesucristo mismo en Juan 12:31, hermanos, Jesús llamaba a Satanás el príncipe de este mundo. Amén. Eso lo llamó Jesucristo, el príncipe de este mundo. Amén. Se refiere a esto mismo que estamos hablando, que es quien gobierna el modo de pensar, quien gobierna la corriente, las modas y todo aquello en este mundo. Amén. Que vivimos en este tiempo y espacio. Y vamos a ir a Lucas 4, del 5 al 8, donde hay algo muy interesante también, hablando del Señor Jesucristo y de su encuentro con el tentador, en Lucas 4, versículo del 5 al 8. Algo muy interesante, hermanos, que aquí vemos respecto a este personaje que el Señor reprenda, que es Satanás. Dice del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo,
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús, porque ahí fue vencido el enemigo, amén. Con la espada de la palabra del Señor, ahí estaba contrarrestando todas sus artimañas, amén. Entonces, aquí vemos algo interesante y es que el diablo quería lograr, ¿no?, que Jesucristo se postre y lo adore. ¿Y qué hace Satanás, no? Le ofrece, o sea, le pide que la adore a cambio de ofrecerle, dice, la gloria de los imperios. Le mostró los reinos, hermanos, de ese tiempo, ¿no? Los imperios, las potencias en ese tiempo. Dice que le mostró toda la gloria, hermanos, y le dijo, si tú me adoras, yo te lo voy a entregar porque a mí me ha sido entregada, hermanos. Gigi Ávila decía, la palabra mentiroso le queda pequeño a este personaje, decía, los mentirosos dicen verdades de vez en cuando, decía, y aquí dijo él una verdad, y que es que a él le había sido entregado, hermanos. ¿Qué pasó? Que originalmente el Señor no planeó así, no creó este mundo para que fuese de esa forma, sino que Adán y Eva en el huerto le dieron la legalidad, ¿no? Dice la palabra del Señor que Dios había puesto a Adán, ¿no?, en el jardín para que él labrase y para que él gobernase también toda la tierra, hermanos. Pero lamentablemente al pecar Adán, amén, y al pecar Eva fueron expulsados, amén, del jardín del Edén, y se les entregó automáticamente, se le entregó a Satanás, hermanos, la legalidad de esta tierra, amén, por el pecado de estos personajes, ¿no?, Adán y Eva. Entonces, hermanos, yo entiendo aquí, esto me abre mucho mi mente, ¿no?, cuando él dice que a él le ha sido entregado todo, hermanos, y tú conocemos, ¿no?, muchas, ¿cómo se puede decir?, culturas, amén, desde siempre han existido muchas culturas y en todo vemos, hermanos, que siempre se ha adorado a Satanás a través de imágenes, a través de diferentes dioses, los egipcios, cuántos dioses, los incas, o sea, tanto, hermano, tantas culturas, hermanos, y aquí vemos que la palabra dice que al diablo se le había sido entregado. Entonces, ¿él qué hizo? Enseñó a todos los diferentes pueblos a rendirle culto a él mismo, amén, a través de esto, de imágenes, amén. Lamentablemente en nuestro país también sucede esto y en todos los países y en todas las culturas, porque el diablo así lo había hecho desde el principio. Dice la palabra que él es mentiroso desde el principio y así enseñó, hermanos, así él va dirigiendo la corriente de este mundo desde siempre, hermanos, desde que existen, ¿no?, los seres humanos, siempre ha sido así. Entonces, y algo también que me llama mucho la atención, que como el diablo ofrece y aún te puede ofrecer o ha ofrecido a muchos gloria a cambio de adoración, ¿no? Y ahí están los pactos con el diablo, ¿no? O sea, como el diablo ofrece fama, ofrece dinero a muchos personajes quizás que han pactado con este personaje, que el Señor lo reprenda, han pactado, amén, por fama, por riqueza, ¿a cambio de qué? A cambio de darle adoración, a cambio de darle su culto, servicio, a cambio de su alma, ¿no? Entonces vemos aquí que el diablo estaba ofreciendo eso mismo al Señor, pero el Señor le dijo, gloria al Señor, con la espada de la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos, hermanos, esa autoridad que le había sido entregado a este personaje para gobernar, hermanos, todo lo que nosotros vemos hoy a través de las películas, a través de los juegos, a través de la música, a través de la moda, la ropa, hermanos, absolutamente todo, hermanos, está siendo dirigido, dice, por el príncipe de este mundo que es Satanás, que el Señor lo reprenda, y todas las potestades, porque, hermanos, esto es una jerarquía gigante la que maneja, la que se puede decir que administra el diablo, ¿no? Que el Señor lo reprenda. Entonces, hermanos, así la palabra nos da a conocer, hermanos, por qué nosotros no podemos, hermanos, de ninguna forma simpatizar, hermanos, con el mundo. Amén. Y hoy estamos hablando de la amistad con el mundo. Quiero que podamos leer la definición de amistad. Dice así: amistad
significa relación de afecto, simpatía y confianza que se establece. Amén. Que es relación de afecto, simpatía, confianza que se establece. Amén. Esta palabra también tiene mucho que ver con, dijimos, afecto, inclinación, apego, cariño, y también, hermanos, conlleva mucho la lealtad y el compromiso. Amén, gloria al Señor. Yo sé que muchos aquí somos personas, ¿no? Sociales, que nos interrelacionamos, ¿no? Con otras personas. Entonces, somos personas, todos aquí tenemos un amigo, todos tenemos una amiga, amén, con la que simpatizamos, con la que nosotros mismos establecemos relaciones, como dice aquí, de lealtad, de compromiso, amén. Gloria al Señor, a quienes nosotros somos, ¿cómo se puede decir? Que tenemos un afecto, amén, y somos leales a esa amistad porque tenemos afecto, porque tenemos cariño, nos comprometemos, estamos ahí para esa persona que queremos y amamos, amén. Pero hablando del mundo, hermanos, entonces se referiría también a aquello que nosotros también le rendimos lealtad, le rendimos compromiso, hermanos, que nosotros simpatizamos, dice, con eso, amén. A eso se refiere. De ninguna forma, hermanos, nosotros podemos simpatizar, hermanos, con nada de este mundo. Y quizás tal vez todavía, perdón, tú simpatizas con, no sé, con alguna cosa de este mundo que tal vez aún te cuesta morir a eso, hermanos. Tienes que renunciar y vamos a leer algunos versículos que nos van a alentar a esto, amén. Entonces eso es amistad, hermanos, es intimidad, es relación de afecto, de simpatía, inclinación, dice, amén, lealtad, compromiso. Pero la Biblia nos advierte acerca de eso y vamos a leer las advertencias, hermanos, que nos da la Biblia acerca de ser amigo del mundo. Mateo 16, 26, amén. La Biblia nos advierte, hermanos, porque hay consecuencias, hermanos, de nosotros caminar con el mundo, simpatizar, ¿no? Que yo incluso vamos a ver que también se refiere mucho a deleitarse en, amén. Entonces, no, nosotros de ninguna forma podemos, porque una de las consecuencias, hermanos, de ser amigos de este mundo es que nuestra alma se va a perder. Dice la palabra en Mateo 16, 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice, ¿qué aprovecha? Ponte a pensar. ¿Qué ganas tú? Si tú, dice, te ganas el mundo entero y todo lo que tú quieres de este mundo, todo lo que tú has soñado, tú alcanzas, logras todas tus metas en este mundo terrenal y tú ganas a todo el mundo para ti, todo lo que tú quieres, todo lo que vamos a ver que la palabra dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, si tú logras alcanzar todo aquello que te has propuesto y todo lo que has deseado, lo obtienes, ¿qué recompensa? O sea, ¿qué aprovecha eso para ti si tu alma se va a terminar perdiendo, hermanos? ¿Qué es más importante, hermanos? Nuestra vida terrenal, que aquí son unos pocos años, no sabemos cuánto viviremos. ¿Qué pesa más? O la eternidad, hermanos. La eternidad es una eternidad. ¿Qué aprovecha si en esta vida logramos todo? Tenemos una vida, hermanos, sin límites, una vida en la que nosotros hacemos lo que nuestra carne le place, hacemos los amigos que queremos, estamos con quienes queremos, obtenemos lo que queremos. Pero si tu alma se va a perder, ¿de qué aprovecha? Y dice la segunda parte, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, está diciendo, ¿acaso puedes pagar el precio de tu alma por mucho que tú trabajes, todo eso que tú logres, todo eso que tú te construyas? ¿Acaso eso equivale al valor que tiene tu alma? ¿Acaso vas a pagar? Dice, ¿no? La palabra ahí, ¿qué recompensa dará el hombre? O sea, tu alma tiene un valor incalculable, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra alma, hermanos, vale la sangre de Cristo Jesús. Valemos un Cristo, como dice. Amén. Entonces, hermanos, nada de lo que nosotros aún podamos, hermanos, ganarnos todo este mundo, tener todas las riquezas como Satanás ofrecía a Jesús, si lo obtenemos todo, ¿de qué sirve si nuestra alma se va a perder? Si aunque nosotros tengamos eso, no podemos pagar, no se puede comparar el valor
de aquello con nuestra alma. Amén. Entonces el Señor nos amonesta, amén, a que nosotros no busquemos, hermanos, vivir, amén, satisfaciendo en esta vida nuestra carne, nuestros deseos, los deseos de nuestros ojos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. El Señor nos exhorta, hermanos, amén, que nosotros ya no busquemos eso, hermanos, como hijos de Dios. La palabra dice: puestos los ojos en Jesús, mirad las cosas de arriba, gloria al Señor, ya no mires sobre la tierra, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, versículos muy conocidos que quizás puedan confrontarnos mucho, pero es necesario leer, y dice la palabra del Señor, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, ¿qué dice? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor, amén. Como les explicaba, hermanos, decía, ¿no? ¿Qué aprovecha si te ganas todo el mundo pero pierdes tu alma? Porque el mundo va a pasar, los deseos que ahora tienes van a pasar, amén. Pero si tú buscas hacer la voluntad de Dios, pero si tú buscas alcanzar, no vivir para cumplir tus propósitos, sino para cumplir los propósitos de Dios, amén, entonces permanecerás para siempre. Habrás ganado la vida eterna, hermano. Gloria al Señor. No persigas tu propia voluntad. Entrégale tu vida a Cristo Jesús y dile: Señor, lo que tú tienes para mí, yo lo quiero. Lo que tú quieres que yo haga, yo lo quiero hacer. Quiero vivir tu voluntad perfecta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos oran así, hermanos? Oren así, hermanos. Esa creo que es la clave que el Señor quiere que oremos para que nosotros nos mantengamos, hermanos, no encastados, sino en el centro de su voluntad, ni un centímetro más, ni un centímetro menos, sino en la perfecta voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta, hermanos. Procuremos caminar en el centro de su voluntad. Ora al Señor: Señor, quiero vivir en tu voluntad. Ayúdame a vivir tus planes, tus propósitos, lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Amén. Entonces, hermanos, volviendo aquí a los versículos, dice el versículo 15, no améis al mundo. Gloria al Señor. Amén. Eso tengámoslo, hermanos, amén, como un lema para nosotros claramente. O sea, aquí no hay que hacer tanta exégesis, o sea, está muy claro. Dice, no améis al mundo. Amén. Y fui a buscar la definición en el original de améis, cuando dice, ¿no? ¿A qué se refiere con esta palabra? Y en esta parte, amén, habla de esta palabra griega que es fileo, que significa amar, deleitarse en, amén, hacerse amigo, amén, afecto y benevolencia. O sea, dicen otras palabras, no te deleites en el mundo, amén, no ames, no te hagas amigo, otra vez está diciendo aquí, Juan está diciendo, hace rato lo decía Santiago, no sean amigos del mundo, pero aquí lo dice Juan y les dice, no se hagan amigos del mundo, no simpaticen, no se deleiten en el mundo. O sea, eso habla de qué, de la satisfacción, ¿no?, que podamos sentir nosotros al caminar con el mundo, al hacer las cosas del mundo. La palabra nos dice que no debemos deleitarnos en las cosas ya del mundo, hermanos. Más bien la palabra, ¿qué nos dice en el Salmo 34:7? ¿Qué nos dice? Salmo 34:7 es una promesa muy hermosa del Señor. Creo que es el primer versículo que yo memoricé cuando me convertí. A ver, vamos a leer. Dice, 37:4, al revés. Salmo 37:4, perdón. Dice, amén, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén, gloria al Señor. Muchos decimos, no, ay, quiero que el Señor conceda mi petición, estoy orando porque quiero esto. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Deleitarte en Jehová, amén.
aprender a disfrutar del Señor, gozarte de venir al culto, hermano, gozarte de leer tu Biblia. Tenemos tiempo devocional, me gozo de mi tiempo en oración, hermanos. Tenemos que aprender a deleitarnos, ¿no? Un hermanito nos decía el otro día, yo siento que quiero leer la Biblia, pero la verdad me gana mucho la flojera, estoy viendo la televisión y digo, algo me dice que debería estar orando, leyendo, pero estoy mirando la televisión, no estoy con mi celular, ¿no? Y nosotros le animamos a ese hermano, ¿no? Y le decíamos, el Espíritu Santo te está llamando, te está hablando, esa hambre que sientes la produce el Señor en tu corazón, amén, pero la carne es débil, entonces ¿qué tienes? Que luchar, vencer esa carne, ahí poner tu fuerza de voluntad, amén, ¿para qué? Para ceder al Espíritu y no a la carne, gloria al Señor. Entonces, hermanos, lo mismo, tenemos que enseñar a nuestra carne a deleitarse en las cosas del Señor, hermanos. No es fácil, cuando uno empieza, ¿verdad? Orar, incluso a veces nos da sueño, a veces sentimos que no entendemos lo que estamos leyendo en la Biblia o que nos da pereza venir al culto, hermano, pero algo que decía David, él decía, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios, alma mía, amén, Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien Él rescata del hoyo tu vida. El Salmo 103, amén, él decía, bendice alma mía a Jehová, él hablaba, amén, a su alma, deleitarse en las cosas de Dios. Entonces nosotros, hermanos, aprendamos a hacer eso mismo, a deleitarnos en las cosas del Señor y no dar lugar a las cosas del mundo, hermanos. Todos venimos de ese mundo, todos nos deleitamos un tiempo en las cosas del mundo, ¿no? Yo tengo testimonio, ¿no? Como estaba empezando y todavía me costaba un poco desprenderme de mi celular. Había un juego muy de moda que yo jugaba todo el tiempo y recuerdo que una noche me sentí redarguida y sentía como del Señor, deja de jugar, ¿no? Pero yo recuerdo que dije, esto más, y me puse a jugar y ¿saben qué pasó? Que el celular se murió, o sea, en ese momento se apagó y no encendía más. Se me arruinó el celular y yo dije, Señor, eras tú y ahora me estás castigando. Me acuerdo que esos días estaba sin celular, pero yo daba testimonio y decía, el Señor, ¿no? O sea, era el Señor, yo estoy segura que era Él porque el Espíritu Santo me ponía eso y yo no obedecí. Entonces el Señor a la fuerza hizo eso y yo aprendí, amén, gloria al Señor, y ya no tengo ningún juego en mi celular porque el Señor hizo que yo me desprenda de esas cosas. Pero esto digo que, ¿no? Que muchos de nosotros teníamos y nos deleitamos en diferentes cosas, pero en el Señor tenemos que aprender, amén, a sujetar, a renunciar a eso, hermanos. No va a ser fácil porque a esta carne le cuesta, le duele, amén, no quiere renunciar. Como decíamos, la palabra no es dura, dura es nuestro corazón que no quiere muchas veces obedecer, amén. Entonces, hermanos, es con perseverancia, con perseverancia. Pablo decía, yo mismo, amén, no pretendo haberlo alcanzado, no, sino que prosigo a la meta, decía, no, yo mismo golpeo mi cuerpo, le obligo a hacer lo que tiene que hacer. Él decía eso, hermanos, amén. Entonces nosotros también, amén, y vamos a seguir adelante, hermanos. Yo te animo en el nombre de Jesús que tú luches contra esas debilidades y el Señor te va a ayudar y te va a dar las fuerzas, hermano, y un día vas a contar tu testimonio también y vas a dar testimonio, amén, de cómo el Señor obró en tu vida, amén, y te dio victoria. Entonces dice la palabra del Señor que no nos deleitemos en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque si alguno dice, ama el mundo, alguno se deleita en las cosas de este mundo, en las modas de este mundo, dice que el amor del Padre no está en él, hermanos. ¡Qué peligroso! Amén. O sea que el amor de Dios, dice, no está obrando cabalmente como quiere obrar en nuestra vida. Nos falta llenarnos del amor del Padre. Estamos amando más las cosas de este mundo que a Dios, hermanos, y eso es lo peligroso. Leí aquí un comentario y se los voy a leer. Dice, dice, no améis las cosas que están en el mundo. No solo se refiere a objetos materiales, se refiere a todas aquellas cosas que absorben en un grado indebido el amor de los seres humanos por el Padre, aún hasta el punto de suplantar a Dios. Amén. A eso se refiere, a todo aquello que puede absorber, dice, en un grado indebido el amor de los seres humanos por el Padre. Amén. Pueden suplantar el lugar de Dios. Dice la palabra del Señor, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu alma. Es una decisión, hermano. Amén. Que tú pongas en primer lugar a Dios, como este hermanito decía, no, yo quiero orar, yo quiero, pero me cuesta, ¿no? O sea, el espíritu está dispuesto, pero esta carne hay que sujetarla, hermanos. No podemos permitir que otras cosas tomen el lugar que Dios quiere tomar en nuestro corazón. Hermanos, como yo decía, lamentablemente vivimos en un tiempo que es muy fácil, hermanos, saturarnos aquí nuestra mente, nuestro corazón de cosas que no aprovechan, hermanos, con tanto contenido que suben en las redes sociales, porque todos estamos conectados, todos aquí, yo creo que ninguno puede decir no tengo red social, todos la utilizamos, ¿no? Y puede ser un instrumento útil, pero también puede ser un arma peligrosa si no sabes utilizarlo correctamente. Amén. Entonces ahí está el tema, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a usar correctamente, hermanos, y no dejar, hermanos, que a través de eso, hermanos, de ese pequeño aparatito, amén, nuestra mente, nuestro corazón se llegue a contaminar. Mira lo que dice el versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando se refiere, dice, los deseos de la carne, a todo lo que nuestro cuerpo pueda desear, hermanos. Tengamos cuidado con aquello que nosotros podamos desear con nuestro cuerpo. Yo les decía, hay tanta información, hermano, tanta información corrompida, hermano. Es tan fácil, hermano, fornicar, porque dice la palabra que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya fornicó en su corazón. O sea, y ves en las redes sociales, ¿no? Ahí está, hermanos, mucho material pornográfico, lamentablemente, mucho material de inmoralidad sexual, hermanos, ¿no? Entonces, aquí habla, hermanos, que todo aquello que son los deseos de esa carne, la fornicación, todas aquellas concupiscencias, hermanos, obviamente sí son del mundo y nosotros, hermanos, dice la palabra, ni aun se nombre entre ustedes, no tiene que tener, hermanos, no tenemos que tener nada que ver con esas cosas nosotros como hijos del Señor. También habla de los deseos de los ojos, aquello que los ojos ansían ver, aquello que nuestros ojos se desesperan por ver. Lamentablemente, hermanos, como yo les decía, por eso muchas veces es un instrumento de mucha perdición, hermanos, nuestro celular, amén, esa pantalla, hermanos, que es tan fácil acceder a tanto material de inmoralidad sexual, no solamente en sitios prohibidos, ahí mismo, en todas las redes sociales se ve, me decía un hermanito, ¿no? Que se desinstaló el TikTok porque en un principio es bueno, o sea, quieres ver videos edificantes, quizás quieres ver material cristiano, pero inevitablemente te salen videos de inmoralidad sexual, chicas en poca ropa, o sea, todo sale ahí, hermanos. O sea, y el hermano decía, me bajé todos los videos cristianos y lo desinstalé porque realmente era mucha perdición, o sea, muy corrompido, muy sucio el material que comparte, que difunden estas redes sociales, ¿no? Entonces, hermanos, con eso es que tenemos que tener cuidado con lo que los ojos ansían ver. Y si es para ti un tropiezo, hermano, desinstálalo. Amén, desinstálalo en el nombre de Jesús, hermano. Tienes que tú también actuar, hermano, amén, tomar decisiones, amén, para que tu vida, amén, pueda estar apartada para el Señor y no camines de la mano de este mundo. También dice la vanagloria de la vida, eso se refiere a todo aquello que la gente se esfuerza por alcanzar, todo aquello que la gente se esfuerza, amén, por obtener, toda la vanagloria de esta vida, cosas materiales, dineros, autos, casas, no sé, tantas cosas, el deseo, hermanos, ¿cómo te les puedo decir? Ese deseo, hermanos, de ansiar muchas cosas, ¿no? Y de la vanagloria, eso es pecado y eso es del mundo, hermanos, amén. Como hijos de Dios, creo que el Señor nos ha dado un corazón sencillo, nos ha dado un corazón humilde. Había un proverbista, ¿no? Que él decía, Señor, manténme el pan necesario, no me des más ni menos, dame el pan necesario. El Señor nos enseña a orar así y vemos en el libro de los Hechos cómo los discípulos
discípulos, la iglesia, hermano, vendían todas sus propiedades y compartían con el que no tenían, amén. O sea, vemos ahí la sencillez de corazón, amén, que nosotros también como hijos de Dios tenemos que tener esa sencillez, amén, de no buscar cosas demasiado extravagantes, ¿no? Cosas realmente, como dice aquí, vanagloria, que va a perecer. ¿De qué sirve que ganemos todo si nuestra alma se va a perder? Porque eso va a tomar el lugar de Dios en nuestro corazón y por alcanzar esas cosas vamos a dejar muchas cosas, amén, vamos a dejar de buscar el reino de Dios y su justicia por las añadiduras. Pero la palabra dice, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Amén. Gloria al Señor. El Señor nos está hablando, hermanos, que Él debe ser una prioridad en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos 12:2, un versículo muy conocido por todos nosotros. Romanos 12:2, la carta de Pablo a los romanos, amén. En el versículo 2, un versículo muy conocido. Amén. Dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, gracias, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Amén. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? No os conforméis, amén. No conforméis a este siglo, gloria al Señor. Esta palabra que es conformar, que también la busqué, dice, en el griego dice que es la palabra susge. Bueno, no importa qué palabra es, es una palabra difícil, pero significa formar en manera parecida, conformar al mismo patrón, moldear, dice, dar la misma forma, estar en conformidad. O sea, nos está diciendo, no se amolden, amén. Es como que es toda la corriente de este mundo, es un molde y nos dice a nosotros, no se acomoden, no se amolden, no se pongan cómodos en este mundo, nos dice, amén. No se conformen, no te conformes, no te amoldes quizás a lo que tú aprendiste de pequeño, que la vida se vive así, que esta es la forma de vivir, que esto es, no sé, el éxito. Yo siempre les digo, me acuerdo en el primer semestre que nos dijeron, háganos su proyecto de vida y yo hice así en letras grandes, éxito, porque yo decía, yo quiero alcanzar el éxito en todo lo que yo haga, siempre decía, voy a hacer lo mejor en esto y así, me proponía muchas cosas, hermanos, amén, pero ya llegando al Señor, yo entendí que no debía buscar el éxito en esta vida, sino el éxito espiritual en las cosas del Señor, gloria a Jesús, y esforzarme más en las cosas del Señor, amén, que sí vale la pena, amén. Entonces, como decía Pablo, todo eso lo tuve por basura, ¿no? Él decía, todo su currículum decía, pero decía, ya lo tengo por basura, lo dejé por basura a fin de ganar a Cristo, amén, gloria al Señor, amén. Entonces, gloria al Señor, tal vez hemos sido enseñados así desde pequeño, ¿no? Este es el éxito, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero alcanzar. Y son cosas vanas, hermanos, son cosas que este mundo nos ha enseñado, pero ahora como hijos de Dios nos dice la palabra, no te conformes, no te amoldes a la forma de pensar de este tiempo. Cuando dice a este siglo, hermanos, miren que está hablando en tiempo presente, pero esa palabra se aplica a todos los tiempos en el que es leído esta palabra. A nosotros hoy nos está diciendo, no te conformes, no te amoldes a este siglo que estamos viviendo, el siglo XXI, hermanos, amén. Porque dice, no, o sea, los tiempos han ido cambiando, pero como yo les decía, ha sido el mismo quien siempre ha estado gobernando, quien siempre ha estado enseñando las modas, las prácticas, los hábitos, la forma de vivir. Y en este tiempo mucho más, hermanos. Entonces nos dice la palabra, no te acomodes, hermanos, amén. No te conformes, amén. No te conformes a lo que te enseñaron, cómo debes vivir, a lo que tú quieres alcanzar. No te conformes con eso, hermano. Gloria al Señor. No te conformes a la corriente de este mundo. Sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gloria al Señor. Porque para entender esto, hermanos, realmente nuestra mente tiene que ser renovada. Tú le hablas a alguien esta palabra quizás allá afuera y no te va a entender y te va a decir, estás loco, no va a entender, pero es necesario, dice, ser transformados. Nuestra mente, hermanos, sufre una transformación, aleluya, por el Espíritu Santo. Nuestro corazón es mudado, amén. Cuando nosotros
hermanos, recibimos al Espíritu Santo, cuando nosotros entregamos sinceramente, le entregamos a Jesús y lo hacemos nuestro Señor, nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo y nos enseña la verdadera forma de vivir, gloria a Dios, amén, y renueva nuestro entendimiento para entender, para que compruebes, dice, cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida, agradable y perfecta. Amén. Qué linda palabra, hermanos. Yo por lo menos me gozo mucho siempre en saber eso, ¿no? Que Papá Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo. Son pensamientos buenos para tu vida. Son pensamientos de paz. No son pensamientos de mal, hermano. Los planes que Dios tiene para nosotros son buenos, son agradables, son perfectos. Amén. Dice que son mayores. Quizás tú has planeado tu vida, has planificado tu futuro, todas tus metas, pero el Señor dice, mis pensamientos son superiores, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, no nos conformemos, no nos hagamos amigos del mundo, más bien gocémonos de ser diferentes. Gloria al Señor. Amén. Había una jovencita en el hogar que ella me decía eso, no sé, me decía, porque ella se empezó a consagrar a Dios, ella usaba siempre pantalón y siempre era la que más me refutaba cuando yo les enseñaba la sana doctrina, la santidad externa. Y ella siempre me refutaba, pero un día ella llegó y me trajo 7 pantalones y me dijo, hermana, ya no quiero utilizar solamente faldas. Y yo di gloria al Señor, ¿no? Y ella decía eso, ¿no? Y decía, siento algo tan especial porque soy diferente a las demás, soy diferente a mis compañeras, soy diferente, siento que esto es consagrarme a Dios, esto es apartarme a Dios, y había entendido, hermanos, la palabra, y yo me gozaba porque su corazón realmente era duro en un principio, pero cómo Dios transformó, hermanos, la vida de esta joven, gloria al Señor, amén. Entonces, amén, gocémonos de ser diferentes, hermanos, a este mundo porque somos apartados. Y mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 14 al 16. También Pedro hablaba, hermanos, acerca de esto. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, miren lo que decía Pedro. Llamamiento a una vida santa, dice el título. Desde el 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, otra vez dice, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Amén. Soy santo, amén, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces dice la palabra aquí que como hijos de obedientes, hermanos, dice el versículo 14, no se conformen. Otra vez dice, no se amolden, no vuelvan a acomodarse, a conformarse con los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, hermanos. Porque si antes andábamos en esa corriente, si antes nosotros corríamos en ese mismo desenfreno, hermanos, quizás muchos de nosotros hemos salido del alcoholismo, de los vicios, de tantas cosas, hermanos. Corríamos en ese desenfreno y dice, no se acomoden a los deseos que antes tenían estando en ignorancia del conocimiento de Dios, ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia de cómo el Señor quiere que vivamos, hermanos. Nos dice, ya no se acomoden, sino como hijos obedientes, dice, como Dios que los llamó es santo, o sea que Él es Kadosh, Él es apartado, significa la palabra santo, hermano, fuera de lo común, amén, gloria al Señor, que está totalmente separado, que está apartado, como el Señor dice, como Dios que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir, amén. En toda nuestra manera de vivir debemos ser diferentes, amén. Debemos ser separados de este mundo, hermanos. ¿Separados de qué? Del mundo. ¿Separados de qué? Del pecado, amén. Separados de todo aquello que la Biblia condena, todo aquello que la Biblia, amén, emite un juicio en contra de eso. Nosotros tenemos que vivir separado, hermanos, aún de la corriente de este mundo, de las modas que siguen este mundo. Muchos dirán, esto es muy radical, son muy radicales. Y sí, de hecho que muchos hablan así y muchos dicen eso. Y hay muchas, lamentablemente,
muchas congregaciones, muchos lugares en las que se predica eso, ¿no? Recibe a Jesucristo en tu corazón, pero no necesitas cambiar mucho, el Señor te ama como eres, Él solamente mira tu corazón, Él sabe, Él conoce, solamente, no, pero la palabra dice, Mateo 7:21, que no todo el que le dice Señor va a ser salvo, sino el que hace la voluntad del Padre, ese va a entrar al reino de los cielos, dice la palabra, amén. No todo el que le dice Señor, Señor, sino el que hace la palabra, al que hace la voluntad de Dios. Entonces, no me basta con creer, porque los demonios también creen y te ganan temblando, ¿no? Y ellos no van a ser salvos, amén. Entonces, no me basta a mí con creer, yo tengo que obedecer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Pedro decía eso, ¿no? Sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es una palabra que el Señor había dado, amén, ya a los antiguos profetas, que Dios quería un pueblo separado, que Dios quería un pueblo santo. Cuando Dios iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, Él les decía en el Deuteronomio 18, les decía, entren a esa tierra, pero no aprendan a hacer lo que hacen las naciones que están ahí alrededor. No hagan según las costumbres que hacen las naciones en ese lugar. Me van a hacer santos porque yo soy santo. Si ustedes son un pueblo escogido, son un pueblo apartado. Y así el Señor los instruía, pero ellos llegaron ahí y empezaron a idolatrar, a construir altares. Y bueno, por eso la salvación vino para los gentiles, amén, por la desobediencia de los judíos. Entonces, pero Dios es celoso, hermanos. Y Santiago 4:5 nos habla de ese celo, hermanos. O sea, el Señor no quiere que nosotros, nuestro corazón, amén, que nuestro centro de voluntad, como decíamos, el alma, ¿no?, esté dividida entre obedecer a Dios y obedecer a este mundo. El Señor quiere una obediencia completa. El Señor quiere que lo amemos a Él. Mire lo que dice Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, amén? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, hermanos, nos anhela celosamente, amén. Y Dios es un Dios celoso que no quiere compartir, hermano, no quiere que nuestra lealtad esté dividida entre obedezco al mundo en esta parte, pero también obedezco a Dios en esta parte. No, el Señor quiere que obedezcamos completamente a Él, que no tengamos, hermanos, que ver con la forma de pensar, cómo piensa mi vecino, cómo piensa mi amigo, mi compañero, que no conoce a Cristo, hermanos. No podemos imitar, hermanos, amén, lo mismo que hacen. Nosotros ya no tenemos lugar. La pastora anoche teníamos vigilia y nos contaba qué duro era para ella, que su abuelito, que siempre ella iba y bailaba con él en todas las fiestas, eventos que había, qué duro fue para ella no participar ni cuando él recibió un reconocimiento y él esperaba a su nieta, ¿no?, para que baile con él, pero ella no participó y de la puerta tuvo que, ¿no?, abrazarlo, saludarlo, pero ella para nada, porque ya se había convertido en sierva y ella no podía estar en un lugar así, hermanos, donde habían esas cosas, no era una fiesta mundana. Entonces no, hermanos, y es duro. Este mensaje es duro, pero el Señor dice aquí que seamos santos, que seamos apartados, amén. Y si tú estás en oración y si tú estás en comunión con Dios, el Señor te va a guiar y el Señor te va a poner eso en tu corazón. Sé obediente, sé sensible a la voz de Dios y sé obediente, amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros lleguemos a un nivel de mayor consagración a Él, amén. Lleguemos a un nivel y crezcamos espiritualmente. Por eso orábamos, ¿no? Señor, que podamos crecer con tu palabra espiritualmente, amén. Que podamos consagrarnos mucho más, amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Ya casi para terminar. Gloria al Señor. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 15. Gloria a Dios. Tito, capítulo 2. Versículos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor, Tito 2, del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza
Hasta el 15. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Gloria al Señor. Debemos ser ese pueblo, hermano, ese pueblo que pertenece a Dios, dice celoso. Amén. De buenas obras, gloria al Señor. Y dice el versículo 12, quiero hacer énfasis. Amén. El versículo 12 dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Impiedad es lo contrario a piedad, ¿no? Ahí dice que vivamos nosotros sobria, justa y piadosamente. Esta palabra piedad habla de sometidos, sujetos a Dios, y la impiedad es todo lo contrario. Amén. La impiedad se refiere a pecar, amén, deliberadamente, o sea, no me sujeto a Dios y no sigo sus reglas. Eso es la impiedad, renunciando, hermanos, a esa impiedad, a esa falta de sujeción a Dios, esa falta de del señorío de Jesucristo, renunciar y a eso y a los deseos mundanos, hermanos. Esto es una decisión que todos nosotros, que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos tenemos que tomar voluntariamente. La palabra renunciar significa abandonar voluntariamente una cosa que se posee o algo a lo que se tiene derecho. Entonces, dice que nosotros debemos renunciar, hermanos, a los deseos mundanos. Renunciar a aquello que tal vez hemos deseado, que no pertenece a Dios, sino que pertenece a este mundo. Amén. Abandonar voluntariamente, hermanos. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, porque Él nos ha hecho con libre albedrío. Él no te va a obligar a obedecer su palabra. Él no te va a obligar a entrar al reino de los cielos. Él te da a ti la opción. El Señor dice, escoge. Pero Él te dice, escoge la vida. Él te aconseja, Él es un consejero, dice la palabra. No, Él dice, te muestra el camino, te enseña y dice, escoge la vida para que no te pierdas. Amén. Entonces, es nuestra decisión. Dice la Biblia, renuncia a los deseos mundanos voluntariamente, hermano. Abandona ese hábito, ese mal hábito. Abandona, no sé, con qué estarás luchando. Si con música mundana, películas, estás luchando con juegos. No sé, una persona quizás que no te ayuda a crecer espiritualmente, sino al contrario, que tal vez es tropiezo. Pues el Señor dice, desea esos deseos mundanos, a esos deseos pasajeros, a esos deseos, hermanos, amén, que no aprovechan para la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Y para terminar, quiero que vayamos a Jeremías 15:19, un versículo también muy precioso. El único creo que que estamos yendo en el Antiguo Testamento, porque hemos estudiado bastante las cartas, las palabras del Señor Jesús, pero vamos a leer. Ya me estoy quedando sin voz. Vamos a Jeremías capítulo 15, versículo 19. Amén, gloria al Señor. Ahí lo tenemos en pantalla. Y dice esta palabra preciosa, hermanos, si puedes remarcarlo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, dice el Señor, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, gloria a Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, gloria a Dios. La versión en NTV decía, influye tú en ellos y no permitas que ellos influyan en ti. Amén, gloria al Señor, hermano. El Señor quiere utilizar tu vida. Dice, si tú entresacares, si tú, amén, te convirtieres, yo te voy a levantar, serás como mi boca, dice el Señor. Qué lindo que realmente, hermanos, si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que ser vasos limpios, amén. Tenemos que ser canales limpios, realmente santificados para que Dios pueda utilizar nuestras vidas como un instrumento. Dice la palabra del Señor y quiero que vayamos allí. Está cualquiera que se limpie de estas cosas, pastorita. Cualquiera que se limpie. Amén. Sí.
Amén. Si alguien me ayuda con ese versículo, se me fue. A ver, Timoteo creo que es. Timoteo, a ver, vamos a buscar. Pero dice la palabra, ¿no? Cualquiera que se limpia de estas cosas me será un vaso útil, aleluya, un vaso limpio, dispuesto para toda buena obra. Gloria al Señor. ¿Alguien lo encontró? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Amén. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, dice, para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. El 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Muchos quizás en la carne pensarán, este camino es difícil, este camino es aburrido, este camino es aburrido porque no puedes hacer muchas cosas que te gusta hacer, porque la carne no quiere hacer, no sé, en vez de venir al culto, ir al partido, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. O sea, cosas así, ¿no? Y uno se preguntará y dice, esto es aburrido, esto es duro, esto es difícil, pero ya les he dicho, hermanos, dura no es la palabra, sino el corazón, amén, del que no quiere obedecer. Pero aquí nos dice algo precioso, hermanos, que nos dice, sí, huye de las pasiones juveniles, huye de todo aquello que apasiona a los jóvenes, quieren otras palabras, ¿no? ¿Qué cosas apasionan a los jóvenes? Muchas cosas, pero dice, huye de eso y sigue la justicia, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tú puedes hacer una amistad en la iglesia, amén, que va a ser de bendición. O sea, ella habla, hermano, de que nosotros, amén, nos juntemos y nos rodeemos de personas, amén, que hagan esto, ¿no? Que busquen al Señor, que de corazón limpio, dice, invocan a Dios, que sinceramente, amén, amén, sirven al Señor, están en el Señor. Y el camino del Señor, hermanos, como dice un proverbio, sus caminos son caminos deleitosos. No es para nada aburrido, amén, gloria al Señor, vivir el Evangelio. No es para nada aburrido obedecer la palabra del Señor. Más bien es maravilloso. Sus caminos son caminos deleitosos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si tú quieres, anhelas, amén, que Dios pueda cumplir sus propósitos con tu vida, porque ya te dije, los propósitos de Dios son buenos, son agradables, son perfectos. Sus pensamientos son altos, hermanos. El Señor es fiel. Dios honra a los que le honran. Entonces, si queremos alcanzar eso, hermanos, a nosotros nos va a costar también. Nos va a demandar a nosotros. Eso nos va a costar, hermanos, un esfuerzo. ¿Y qué es esfuerzo? Es dar más allá de lo que tú puedes. Quizás tú dices hasta aquí, pero el Señor te pide un poco más de aquello, hermano. ¿Qué cosas quizás tú todavía estás luchando con tu mente, estás luchando en tu corazón, estás luchando contra los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos, la vanagloria de esta vida, hermano? Amén. Dispone tu corazón para renunciar a todo aquello. Amén. Y perseguir la voluntad del Señor. Amén. Cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a orar a nuestro Padre.